Bueno, siendo las 18:01 horas de hoy día jueves 30 de abril del año 2020, comenzamos con la tercera clase del curso de Ética y Legislación Periodística. Ya, vamos. Me gustaría comenzar con una frase de un sociólogo francés que se refiere respecto a la labor del periodista en los siguientes términos. Él dice: hay una paradoja de base. El periodismo es una profesión muy poderosa, pero compuesta por individuos muy frágiles. Allí se produce una notable discordancia entre el poder colectivo, considerable, y la fragilidad estatutaria de los periodistas, que se encuentran en una posición de inferioridad tanto respecto de los intelectuales como de los políticos. A nivel colectivo, los periodistas arrasan, pero desde el punto de vista individual se encuentran en constante peligro. Entonces esa frase es muy significativa respecto de la situación en que se encuentran ustedes, ¿ya? Ustedes se encuentran en una situación donde tienen una labor muy importante en nuestra sociedad, porque ustedes van a ser los fiscalizadores de esta, ¿ya? Van a ser también los creadores de realidades. Por lo tanto, yo cuando estudié periodismo también tenía una utopía, un sueño, que era consistente en que cada uno de los periodistas ojalá pudieran tener algo de intelectuales, ¿ya? Que supieran tanto o más incluso que sus entrevistados. Porque hay muchas ocasiones donde uno como periodista sabe mucho menos y inclusive se ha tenido que ver humillado por algún entrevistado, ¿ya? Porque uno sabe, como periodista, va a tener que entrevistar seguramente a gente, no sé, a médicos o a políticos o a altas autoridades con conocimientos muy técnicos que uno no tiene por qué saberlo, y en muchas ocasiones el entrevistado denosta y humilla al periodista. Por ejemplo, lo pudimos ver en el caso de la entrevista que hizo Juan Manuel Astorga en TVN a José Piñera, ¿ya? El creador de las AFP. Esa entrevista fue vergonzosa. A mí me dio vergüenza ajena cómo trató José Piñera a Juan Manuel Astorga, ¿ya? Y eso creo que se dio porque justamente el periodista no estaba lo suficientemente preparado para poder rebatirle los conceptos a, a este experto en AFP. Entonces, por eso yo comparto un poco la idea que dice acá Pierre Bourdieu respecto de que ustedes en masa tienen mucho poder y la labor de periodista efectivamente es el cuarto poder del Estado. Ustedes tienen que fiscalizar a todos los demás poderes, pero lo tienen que fiscalizar no con un fin de conflicto, sino que lo tienen que fiscalizar con el fin de tratar de mejorar a nuestra sociedad. Porque según lo que han dicho algunos expertos y sociólogos, la sociedad, no sé si se lo comenté en la clase anterior o fue en otra clase, pero la sociedad se encuentra dentro de una estructura, ¿ya? La estructura vendría siendo como una burbuja. Y la sociedad se va a mantener dentro de esa estructura sin evolucionar, o va a avanzar y va a querer romper la estructura de conformidad al influjo o a la influencia de dos factores. Un factor es las cosas materiales que vayan mejorando la existencia de la sociedad, pero el otro factor que es muy importante es la información que va teniendo esa sociedad, ¿ya? Si nosotros vivimos en una sociedad donde no tenemos ninguna información periodística respecto de los abusos, de los conflictos de interés, de la colusión que hacen las empresas, nosotros nos vamos a quedar ahí callados como consumidores siendo abusados durante décadas. Pero en cambio, si los periodistas se dedican a efectuar una labor fiscalizadora para efecto de mejorar nuestra sociedad, van a contribuir a ese influjo de información que fue lo que según algunos expertos dio lugar a este estallido social, ¿ya? Por una sociedad tratando de exigir una evolución, un nuevo marco moral. Entonces es muy importante la labor que tienen ustedes, por lo tanto
es muy importante también lo que ustedes vayan a decir, ¿ya? Cuando ustedes estén trabajando, lo que vayan a publicar, lo que vayan a decir, todo eso va a ser creador de una nueva realidad. Ya hay un psicólogo, psicólogo social, apellido Thomas, que hay un teorema muy famoso de él, que se llama el teorema, obviamente, de Thomas, y él dice, si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si decimos, por ejemplo, como gobierno que existen armas de destrucción masiva en un país, lo más probable es que toda esa ciudadanía va a tener miedo y no se van a oponer a una guerra que se le declare, por ejemplo, el caso de Estados Unidos a Irak. Si hay periodistas financieros, ¿ya? Acá en nuestro país, que dicen que las acciones de tal empresa van a bajar por problemas económicos de esta misma empresa, lo más probable es que la gente que tiene acciones las va a vender. Y como esas acciones van a salir a la venta en masa, va a bajar el valor de cada una de esas acciones y la empresa, por lo tanto, va a bajar de valor, ¿ya? Si decimos en estos momentos que la tasa de mortalidad de la pandemia en nuestro país está aumentando, lo más probable es que la gente va a actuar como tal y va a dejar de salir y van a estar todos encerrados. Bueno, eso supuestamente. Entonces, un poco a lo que se refiere este psicólogo social Thomas es que cuando uno dice una situación, ¿ya? Expresa una noticia, la da a conocer, aunque esta no sea real, se va a convertir real en las consecuencias que esta va a traer. Por lo tanto, la labor que van a tener ustedes como periodistas es vital, ya es muy importante y bueno, yo imagino que eso ya lo saben, no es necesario que se lo diga, solamente se los quiero remarcar. Me gustaría preguntarles, por ejemplo, a ustedes, ¿alguno de ustedes está leyendo algún libro actualmente que me pueda comentar qué libro está leyendo? Solo decirme el nombre. Una novelita lumpen. ¿Cuál? Una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Ah, ya, ya. Muy bien, sí. El gran Qué Roberto bueno, que Bolaño. igual es como una cuestión de una lectura que no están haciendo en otro ramo. Así que no sé si vale, pero Sí, todo vale. Todo vale, todas las lecturas valen. ¿Alguien más que esté leyendo algún libro que quiera La señalar? pista de, la pista Ah, de hielo de Roberto Bolaño. ya, perfecto. ¿Nadie más? Yo dejé un libro, me quedan un par de páginas, pero como que lo abandoné, bueno, por X motivo, como que lo tengo guardado. Se llama ¿Quién quiere a Pepe? ¿Quién quiere a Pepe? Ya, perfecto. Bueno, yo les pregunto porque es muy importante que ustedes, como periodistas, estén constantemente leyendo, ¿ya? Porque obviamente la lectura les va a facilitar un sistema de pensamiento, un desarrollo de ideas a la hora de ustedes tener que expresarlas. Y también es muy importante, bueno, yo cuando estudié periodismo, ahí en la universidad, la misma universidad que ustedes, yo también me dediqué a leer mucha literatura, ya leía mucha literatura, bueno, leí mucho a Bolaño, leí harta filosofía, después me interesé por otros temas de psicología. Entonces, es muy importante la labor del periodista que tiene que tratar de manejar hartos temas, ¿ya? Eh, Tiene que tener una concepción como del mundo bien amplia, así que ojalá eh, cada uno de ustedes pueda también darse como una tarea de estar siempre leyendo, ¿ya? Acá hay otro libro que me hizo un compañero, El poder de la UDI, ya, muy interesante, de María Olivia Monkever. Muy interesante. Bueno, dependiendo del periodismo que también cada uno de ustedes quiera desarrollar, va a depender también la literatura a la que ustedes van a dedicarse a leer, ¿ya? Si quieren hacer un periodismo más social y de fiscalizador, tienen que leer libros, temas de contingencia. Y ojalá tener también como ícono a los periodistas chilenos que tenemos, quizás no son tantos, pero hay algunos bastante buenos que uno tiene que tener
como guías a seguir, ¿ya? Por ejemplo, la labor que hace Matamala. Matamala ha escrito muchos libros y es muy interesante lo que ha escrito. Ha hecho mucha labor de investigación, desnudando qué es lo que realmente sucede en nuestra sociedad. Entonces, ojalá yo creo que como periodista es vital que tienen que estar leyendo, ¿ya? Constantemente, tienen que estar metiéndose información en la cabeza, tienen que llenarse la cabeza de información. Porque la información, el manejo, el saber es poder. Y ustedes van a tener que lidiar con información. Entonces necesitan saber de todo, por lo menos como manejo básico, ¿ya? Necesitan saber qué es lo que es el Banco Central, cómo funciona, necesitan saber cómo funciona el Congreso. Cada una de las cosas ustedes tienen que tener un conocimiento por lo menos básico, así que tienen que despertar esa curiosidad y tratar de estar constantemente leyendo, ¿ya? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior. La clase anterior hablamos de las garantías constitucionales establecidas en nuestro artículo 19 de la Constitución Política. La verdad que yo espero que si es que se cambia la Constitución, yo creo que mínimo debe tener derechos, ¿ya? Debe tener derechos de los ciudadanos y también debe contemplar recursos que protejan esos derechos. Por lo tanto, yo creo que estos derechos del artículo 19 de la Constitución, yo creo que deberían mantenerse. Quizás puede que haya modificaciones, quizás puede que se agreguen algunos, se limiten otros o se eliminen algunos, porque dentro de esos derechos está también el derecho de la propiedad del agua, por ejemplo, que es algo que tiene mucha discusión. Pero yo espero que ese listado debería continuar, ¿ya? Y estos derechos deben tener una herramienta que los proteja, por lo tanto también estimo que el recurso de protección y el recurso de amparo deberían continuar en la futura Constitución si es que se llega a cambiar. Les comento esto para tratar también de que no piensen de que le estoy pasando una materia que a lo mejor no va a existir, ¿ya? Puede que ocurra, pero yo no creo, porque la Constitución deben tener un análisis y una clasificación de los derechos de los ciudadanos. Eso es como básico de una Constitución. ¿En qué artículo dijo que era? Artículo 19. Ahí están todos los derechos que nos protege la Constitución. Ya, entonces, yo en la clase pasada vimos bien profundamente lo que era el recurso de protección, ¿ya? Entonces, ¿alguien se acuerda de cuántos días tengo yo para interponer el recurso de protección? 30 días. Exacto, 30 días corridos, ¿ya? ¿Se acuerdan también, por ejemplo, que a mí me están vulnerando mi garantía en Vicuña, por ejemplo? ¿Dónde tendría yo que interponer el recurso de apelación, o sea, recurso de protección? En la jurisdicción Vicuña. de Vicuña. ¿Dónde? En la jurisdicción de Vicuña. Ya, perfecto, sí. ¿Y cuál sería la jurisdicción de Vicuña? Porque este tipo de recursos se interpone en un tribunal en especial. ¿Se acuerdan cuál tribunal es? ¿La Corte de Apelaciones? Corte de Exacto, Apelaciones. exacto. Y dijimos que hay una corte de apelaciones por cada región, por lo tanto, ¿qué corte de apelaciones debería interponerse este recurso? En Coquimbo. Ya, está bien, pero la corte de apelaciones está en La Serena, ¿ya? No en Coquimbo. Al lado. Sí, es que vamos a ir viendo que no todos los nombres de las regiones se encuentra ahí la Corte de Apelaciones, pero efectivamente es la Corte de Apelaciones de la ciudad donde se encuentra. Ya, 30 días, vimos que se interpone ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción. Ya, ¿les enviaron el PowerPoint de esta materia? Sí. Ya. Sí. Perfecto. Ya, ahí está todo muy, muy claro, eso es lo importante. Ya. Vamos a continuar ahora entonces con el recurso de amparo. ¿Ya? Ese no lo alcanzamos a ver. Voy a compartirlo acá en la pantalla.
Ese edificio que ustedes ven atrás es justamente la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que está ubicado en calle Bolívar con San Martín. Al lado está el juzgado de garantía, y arriba del juzgado de garantía está el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Por Avenida Iquique, eso parece. Exacto, sí. Ya vamos a ver el recurso de amparo. Ya, entonces, ¿qué dice acá que es el recurso de amparo? Ya dice que es aquella acción que, al igual que el recurso de protección, la Constitución concede a toda persona que ha sido detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Y entonces, primero estamos viendo que protege a las personas que han sido detenidas ilegalmente, pero también protege la libertad personal. Y la libertad personal se refiere a la libertad de tránsito que tiene una persona para ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra o de un país a otro, ¿ya? Si yo, por ejemplo, cometí un delito antes del año 2000, que antes del año 2000 no estaba la reforma procesal penal, sino que existía otro procedimiento donde la persona apenas se le acusaba, se le dictaba un auto de procesamiento que eso consiste en que se emitía una orden de arraigo, ¿ya? Yo por el solo hecho de que se me acusara de un delito, ya me daban orden de arraigo nacional, eso significa que no puedo salir del país, o una orden de arraigo regional, que no puedo salir de la región. Entonces, hubo muchos casos acá en Chile donde personas fueron acusadas por un delito, después salieron absueltas, no se les condenó, pero esa orden de arraigo quedó ahí vigente en Policía de Investigaciones. Y pasó mucho tiempo y luego estas personas iban viajando, iban saliendo del país y llegaban a la frontera y le decían, caballero, usted no puede salir, tiene una orden de arraigo nacional por este delito. Y la persona quedaba ahí y no podía salir. Resulta que buscaba ayuda, le decían que tenía que ir a la Corte de Apelaciones y te ponían un recurso de amparo, efectivamente iban a hablar conmigo y yo les decía, efectivamente, acá hay un problema administrativo de muchos tribunales que no dejaron sin efecto esa orden de arraigo. Bueno, esto fue en un comienzo, luego de que comenzó a ocurrir eso, ya la Corte de Apelaciones como tribunal superior de la región dio la orden a todos los tribunales inferiores de primera instancia de revisar esa situación para que no volviera a ocurrir, y así se hizo. Pero en algunos casos, en los inicios, no fue de esa forma. Entonces, iban las personas a hablar conmigo, yo les entregaba el formulario, lo llenaban, interponían el recurso en contra del tribunal que había emitido la orden. La Corte le pedía informe al tribunal y el tribunal de inmediato se daban cuenta del error y dejaban sin efecto esta orden de arraigo. Entonces vemos que no solamente este recurso de amparo procede cuando una persona ha sido detenida, ya, como en los casos de las protestas, alguna persona que fue detenida y no estaba haciendo nada, se puede interponer este recurso de amparo, pero también puede ser interpuesto cuando hay una perturbación o amenaza a su libertad de tránsito, ya, de moverse de un país a otro, o también, si es que en el caso de un arraigo regional, también tuviera prohibición de salir, ¿ya? Respecto de la perturbación o privación, amenaza de la seguridad individual, esto viene relacionado con la libertad personal, ¿ya? Si una persona está teniendo un problema de su seguridad individual, la verdad que lo que procede precisamente ahí es el recurso de protección en virtud del derecho a la vida o integridad física o psíquica. El recurso de amparo se puede interponer cuando ataca la seguridad individual, pero cuando es de una persona privada de libertad, ¿ya? Si es una persona que ha sido privada de libertad y está peligrando su seguridad individual, ya sea porque en el calabozo donde está amenazado de muerte, claro, ahí podría interponer un recurso de amparo, porque tiene que darse el tema de la seguridad individual, pero en virtud de una persona detenida, ¿ya? Cuando es solamente respecto de la seguridad de una persona que no está detenida, ahí es el recurso de protección en virtud del derecho del artículo 19, número 1, que es del derecho a la vida, y que esto contempla a la integridad física o psíquica, ¿ya? Hay cosas que las leyes o la Constitución dice, pero son los tribunales que pueden darle más amplitud a ese derecho, ¿ya? Porque el artículo 19, número 1 de la Constitución protege el derecho a la vida, y punto, a secas.
pero también los tribunales han interpretado que por derecho a la vida se refiere también a la integridad mental de una persona que esté sufriendo una amenaza o a la integridad física. Entonces esas dos cosas vienen involucradas con lo que es el derecho a la vida. Continuando con el recurso de amparo, vemos que la libertad personal viene a ser el derecho que tiene toda persona para poder residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse cuando lo desee de un punto a otro, entrar y salir del territorio nacional, siempre que cumpla con las normas vigentes. ¿Ya? Eso es lo que les acabo de explicar. ¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo? ¿Ya? El principal objetivo es que el afectado sea llevado frente a un juez para que éste revise la legalidad de la privación de libertad. Si es el caso de que no ha sido legal la privación de libertad, se va a decretar su libertad inmediata, o se va a poner al individuo a disposición del juez competente para que revise efectivamente por qué fue privado de libertad, por qué fue detenido. Entonces lo que se busca acá, el recurso de amparo, es restablecer el derecho vulnerado y asegurar la debida protección del afectado, que como les digo, va a ser principalmente la libertad del sujeto, ¿ya? Eso es lo que busca. Entonces, ustedes dirán, pero ya, si a mí me privan de libertad, me toman detenido, ¿cómo yo voy a interponer un recurso de amparo? En ese caso, uno se tiene que contactar con un familiar, porque el recurso de amparo puede ser interpuesto también por un tercero a favor de la persona que ha sido detenida, ¿ya? Cualquier duda que les vaya surgiendo, me interrumpen, por favor. Profe, ¿y este recurso tiene que poner un familiar directo o cualquier persona? Sí, esa es buena pregunta, porque generalmente el recurso de protección y el de amparo, de este tipo de amparo, que después vamos a ver que hay un amparo económico, pero quedémonos con este recurso de amparo, alguna jurisprudencia ha establecido de que tiene que ser un familiar directo, ¿ya? Pero la mayoría de los fallos no hacen mucho caso a eso, ¿ya? Porque la ley en realidad nada dice. La mayoría de los fallos van a dar lugar a que aunque sea un tercero que no tiene ninguna relación, pero si está denunciando una detención ilegal, la Corte de todas formas va a revisar el caso y es probable que acoja el recurso, aunque la persona que lo denunció sea o no familiar. Así que, claro, en esto, como les digo, no hay una normativa establecida. Eso ya queda como ampliamente al arbitrio de los jueces, pero como estamos hablando de un derecho muy importante que es la libertad, la verdad que va a dar igual. Por lo tanto, cualquier persona podría ir e interponer el recurso de amparo, ¿ya? ¿Qué tipos de amparo se pueden interponer? ¿Ya? Hay dos tipos de recursos de amparo. Tenemos el amparo correctivo, ¿ya? Que es el que busca corregir un arresto, detención o prisión producida con infracción a la Constitución o la ley, ¿ya? Es cuando una persona ya está efectivamente detenida, ¿ya? Uno ese amparo correctivo lo puede interponer tanto en el juzgado de garantía como en la Corte de Apelaciones, ¿ya? Uno interpone el amparo para corregir esa privación de libertad en el juzgado de garantía cuando ha sido una orden de ese tribunal para tomar detenida a esta persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría darse el caso que un juzgado de garantía, ante la no presentación del imputado a una audiencia, le decretó orden de detención para poder tomarlo arrestado y traerlo a la audiencia. Pero podría darse un error administrativo y esa orden de detención el funcionario la emite en contra de la víctima y no en contra del imputado. Entonces, en ese caso, toman detenida a la víctima, la llevan a Carabineros esperando a que el fiscal diga cuándo lo van a pasar al control de detención a juzgado de garantía. En ese caso, podría esta víctima interponer un recurso de amparo correctivo para que corrija esa detención, pero mejor lo interpone directamente ante el juzgado que emitió la orden, para que ellos se den cuenta y corrijan de inmediato la situación. Porque si lo interpone ante la Corte de Apelaciones le va a pedir un informe al tribunal, y el tribunal va a tener que informar, entonces es como una vuelta muy larga, ¿ya? Entonces este recurso también se puede interponer en ambos lugares, pero si es en virtud de una orden de detención emitida por el juzgado de garantía, es culpa de ellos esta privación ilegal de libertad, yo mejor lo puedo interponer ante el juzgado de garantía, ¿ya?
por un tema de economía procesal que se llama darle más rapidez al procedimiento, que me dejen en libertad con más prontitud. ¿Ya? Y luego está el amparo preventivo, que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad personal y seguridad individual. ¿Ya? Este es en el caso que les comentaba yo de una persona que debe una pensión alimenticia, le dan la orden de arresto, porque la ley así lo dice, tiene que cumplir con noche en cárcel la persona que no ha dado cumplimiento de la pensión alimenticia, y resulta que luego de que le emitieron esta orden va y paga, pero el tribunal por un error administrativo también puede que no dejó sin efecto la orden de arresto y al tipo lo están buscando. Entonces esta persona se entera de que la orden de arresto sigue vigente, pero él ya pagó, va a la Corte de Apelaciones. Bueno, ahora yo siempre le digo, va a la Corte de Apelaciones, en los tiempos, en la contingencia actual, hay correo electrónico y hay teléfono, ¿ya? Uno se cae en alguno, ojalá que no tenga ninguno de ustedes un problema de este tipo, pero si tienen que darle alguna información a alguien, en estos momentos hay un correo electrónico, hay un teléfono para hacer todo el trámite también vía online, ¿ya? El Poder Judicial tiene un portal donde uno puede ingresar sus demandas, uno con la clave única que da el registro civil, uno puede hacer muchos trámites judiciales sin necesidad de un abogado, sin necesidad de ir presencialmente a la corte, ¿ya? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un recurso de amparo preventivo, ¿ya? Porque lo que busca es justamente prevenir de que esta orden de arresto se lleve a efecto cuando yo ya pagué la pensión alimenticia. Entonces, eso lo voy a interponer ante la Corte de Apelaciones, ¿ya? Porque los recursos de amparo se pueden interponer solamente ante juzgado de garantía y ante Corte de Apelaciones, ¿ya? Porque alguno de ustedes podría decir, pero no puedo interponer un recurso de amparo ante juzgado de familia para que corrija la situación. En ese caso no, porque el recurso de amparo está contemplado solamente para juzgado de garantía en detenciones de tema penal por algún delito, y en la Corte de Apelaciones, ¿ya? Como les digo, cualquier duda, pregúntenme, no tengan miedo, porque estos temas pueden ser un poco enredados y complicados, ¿ya? Y aquí estamos viendo la pregunta de la compañera, muy buena pregunta. Claro, ¿quién puede interponer un recurso de amparo? ¿Ya? Toda persona natural. Cuando hablamos de persona natural, es cualquiera de ustedes, cualquier persona que no sea una persona jurídica, ¿ya? A eso se refiere. Una persona jurídica, una empresa, una institución, una junta de vecinos, cualquier sociedad, ONG, no podría interponer un recurso de amparo supuestamente, pero sí, yo he visto casos en que hay algunas instituciones, por ejemplo la institución Migración, que es una ONG, que la maneja un abogado, interponiendo recursos de amparo a favor de algunos migrantes que han sido tomados detenidos ilegalmente o expulsados del país ilegalmente. Entonces, en ese caso, podríamos decir que también una persona jurídica puede interponer un recurso de amparo, ¿ya? Entonces, toda persona natural y además persona jurídica en esos casos puede interponer el recurso de amparo, puede ser también el propio afectado o cualquier otra persona a su nombre, ¿ya? Si yo sé que algún familiar, que algún conocido directo, algún compañero ha sido tomado detenido ilegalmente, yo puedo interponer el recurso de amparo a favor de él para que se revise esa obligación. Se sintió hasta Copiapó, weón. Legal, pero se sintió acá. Sí, se movió la... ¿Pueden apagar el micrófono porque se escucha, por favor? Oh, perdón, profe. A no ser que quieran opinar algo, ahí me comentan, porque parece que no era una opinión. Ya, esto es lo otro importante. ¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de amparo? No. ¿Ya? Al igual que el recurso de protección, este recurso de amparo tampoco requiere de abogado, ¿ya? Eso es lo importante. Y eso es lo que ojalá toda la gente supiera. Eso es lo que a mí me llamó la atención cuando comencé a trabajar en esto, que nadie tenía idea. O sea, nadie tenía idea que tiene derechos en la Constitución y nadie tenía idea que tiene herramientas también para poder protegerlos. ¿Ya? Obviamente, habían algunas personas que sí, pero en la generalidad me parecía un poco anecdótico de que no sabemos nuestros derechos, no sabemos cómo hacerlos valer. Entonces, Profe, el efecto de estos recursos, ¿cuánto se demora? ¿El efecto así como es al tiro? ¿Se demora un poco, un día? Ya, por ejemplo, recurso de protección, cuando uno lo interpone ante la Corte de Apelaciones lo revisa el mismo día, ya, a no ser que yo lo interponga un día sábado o un día viernes, ahí es probable que recién el día lunes va a salir la resolución.
Eso es lo que hay que tener cuidado, porque los periodistas siempre solemos confundir en cuando uno presenta una demanda, una querella o presenta un recurso de protección al amparo, la primera resolución que saca el tribunal es si lo va a tramitar o no, ¿ya? Es decir, si va a declarar admisible o no esa demanda, esa querella o este recurso de protección al amparo. Entonces a veces los periodistas confundimos en que como que ya lo declaró admisible, listo, se ganó la situación y todo. Y no es así, es la entrada a tramitación del recurso. Luego tiene que continuar la tramitación para llegar a una sentencia final, y esa sentencia puede ser además apelada. Por lo tanto, es recién el comienzo, ¿ya? Eso también hay que tener conocimiento de que cuando se interpone una acción judicial, la primera resolución no es la definitiva, es recién para ver si lo vamos a tramitar, le vamos a dar lugar a la tramitación, al conocimiento de este recurso, o derechamente no da lugar y hasta ahí nomás llega. Profe, Entonces, ¿ah? profe, hola, una consulta. Cuando un caso usted habla que puede ser prorrogable, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede ser? Porque depende del caso o depende de las circunstancias del juicio, del juez, porque por ejemplo, el caso de la alcaldesa Karen Rojo con el caso Main se ha extendido, yo creo que un poquito más de 2 años y se supone que tenía entendido yo que son como 2 años aproximadamente para poder extender la investigación y hay un plazo final donde ya no se puede extender más. ¿Quiénes son quienes determinan cuánto se puede extender, si es que son por investigaciones, 70, 80, 90 días? Ya, buena pregunta. El Código Procesal Penal establece que la investigación de un delito no puede durar más allá de 2 años. La ley lo establece. Y el fiscal es el que le pide al juez, ¿ya? Cuando formaliza la investigación, es decir, formalizar la investigación simplemente consiste en comunicarle al juez, es formalizar, ¿ya? El término formalizar justamente es el sentido en la formalización de la investigación, es hacer una formalización ante el juez, ante el defensor, ante el imputado y ante la víctima, es formalizar la situación de que estamos investigando un hecho que tiene las características de delito en contra de esta persona. Eso es formalizar, la formalización de la investigación, formalizarla, un término que no es más allá de la realidad, ya no es un término jurídico con más complicaciones. Entonces, cuando yo formalizo la investigación, le pido al juez que me dé la posibilidad de un plazo de investigación de tanto tiempo. Y la defensa obviamente se va a oponer porque la defensa lo único que quiere es que esto pase rápido, que la investigación sea rápida para que sea determinada rápidamente la inocencia de su defendida, de imputada en este caso. Sin embargo, yo le pido este plazo de investigación al juez y le puedo pedir ya 100 días. Y el juez me puede decir, ¿ya qué dice la defensa? La defensa dice, no, porque en atención a que encontramos que ya están todos los antecedentes, solicitamos un plazo menor de 50 días. Y ahí el juez es el que determina el plazo judicial, ¿ya? Que es una especie como de acuerdo que llegan, pero el juez es el que corta el queque. Sin perjuicio de eso, si el juez dice ya, el fiscal me pide 100 días y la defensa 50 días, ya, demos 80 días. Y se cumplen los 80 días, el fiscal, el día del cumplimiento o antes, puede pedir una ampliación del plazo de investigación. Y la defensa obviamente se va a oponer, no, porque ya está todo determinado. Siempre en los temas judiciales va a haber oposición, ¿ya? Esta cuestión es como una pelea de cabros chicos. Nunca la otra parte generalmente no va a dar lugar a nada. Siempre esto es una pelea de que se opone uno, se opone el otro, ¿ya? Y ya el juez es el que va cortando, el que va tomando la decisión. Entonces, nuevamente el fiscal va a decir, no hemos podido recabar todos los antecedentes por tal y tales motivos, todo con un fundamento, ya todo con justificación. Y la defensa se va a oponer, y el juez nuevamente va a decir si se amplía el plazo de investigación o no se amplía, y si se amplía en cuánto. ¿Ya? Y así podemos estar estirando el chicle, pero no más allá de 2 años. 2 años es el plazo máximo. A no ser que yo en la misma causa vuelva a formalizar por otros hechos, otros delitos, ahí nuevamente podría tener ya el plazo nuevamente de 2 años. ¿Ya? Ah, claro, cuando eso pase, por ejemplo, pasa en el transcurso de la investigación pueden pasar 2 años, pero si sale algo entre medio, la reformalización me da paso a tener 2 años más, una cosa así. Exacto. Ah, Exacto. ya. Sí. Karen Rojo hizo eso, ¿no?
Sí, Exacto. sí, sí, por eso el caso ya lleva como 3 años aproximadamente, más o menos, porque Sí, fue el 2015, un Sí, poquito más quizás. sí, pero igual lo encontré justamente. raro por lo mismo, porque eso es lo que llama la atención, como dice Gustavo, de que ella le sumaron otra causa. Exactamente. Justamente por eso, porque ahora se va a investigar por otro delito. Entonces hay que, nuevamente, Sí. la labor investigativa de la Fiscalía tiene que ahora dirigirse a otros hechos, a otras fechas, a otros antecedentes. Entonces, claro, nuevamente comienza ese plazo, ¿ya? Profe, pero la investigación previa queda como en stand-by o hay que rehacerla para poder relacionarla con la nueva causa. Eso va a depender del fiscal, si le sirve o no todo lo recabado o si tiene que empezar de cero. Eso ya es algo totalmente discrecional, facultativo del fiscal. Pero aquí el efecto jurídico es que, claro, al reformalizar, nuevamente el plazo comienza a correr, se le amplía. Porque además puede reformalizar por otro delito más. Entonces, a lo mejor con ese delito sigue y ese delito tendría que cerrar en el plazo de 2 años de investigación, pero si además está formalizando ahora por un nuevo delito, la causa ya comienza a tener distintos plazos respecto al delito en cuestión. Profe, entonces la sentencia es solamente una y es sobre todas las causas que a ella le recaen, ¿cierto? ¿No pueden dar como una sentencia antes o provisoria? Va a depender, porque el fiscal puede pedir la acumulación de más causas y dictar una sentencia final que contemple todos los hechos, o también el fiscal puede ver que si la investigación es demasiado compleja, podría desacumular causas, ¿ya? Dividir los hechos en causas distintas. Y ahí se dictarían distintas sentencias. Tiene esas facultades. Pero generalmente debería dictar una sentencia con todos los hechos, con todas las condenas ahí mismo, ¿ya? Por un tema de economía procesal. Gracias, profe. De nada, cualquier duda ahí, pregúnteme. Ya, ¿dónde se debe interponer el recurso de amparo? Entonces, como les comentaba yo, para el amparo correctivo, porque busca corregir una detención o una privación de libertad que ya ocurrió, es competente el juez de garantía, o bien el juez del lugar donde esté el afectado, ¿ya? En este caso, hay una diferencia con el recurso de protección. El recurso de protección va a ser competente siempre el tribunal donde yo estoy sufriendo la privación del derecho. En el recurso de amparo puede ser donde yo estoy sufriendo la privación de libertad, o también podría interponer el recurso en contra del tribunal que emitió la orden de arresto. ¿Ya? Es decir, si el juzgado de garantía de La Serena emitió mi orden de detención y a mí me toman detenido acá en Antofagasta, yo puedo interponer este recurso de amparo tanto en el tribunal de acá de Antofagasta como en el tribunal que emitió la orden, ¿ya? En el caso del amparo preventivo es lo mismo, ¿ya? Sin perjuicio que acá dice que es competente la Corte de Apelaciones de Domicilio del afectado. Hay cortes que, por ejemplo, la Corte de Antofagasta, yo he visto que si emitió una orden, un tribunal o, por ejemplo, policía de investigaciones tomó detenido a la persona acá en Antofagasta, pero la orden emanó de un tribunal de Punta Arenas, el recurso de amparo lo podría presentar en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas o en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. ¿Ya? Hay un poco como de más laxitud en eso, porque la idea es que esta persona, su privación de libertad sea resuelta de forma inmediata. Entonces no vamos a estar los tribunales, no, yo no soy competente, así que aquí no se emitió la orden, no, es incompetente, y véanlo a otro tribunal. No, pues estamos hablando de derechos fundamentales, entonces no podemos como tribunal, no deberíamos, ¿ya? Hay algunos tribunales que se declaran incompetentes y envían los antecedentes a la otra corte, pero en virtud de la protección de este derecho, los tribunales deberían conocer, ¿ya? Se pide informe al tribunal de donde sea, de cualquier región, pero si la persona está siendo privada de libertad acá en Antofagasta, la Corte de Apelaciones, por lo menos de acá, ha tomado esa decisión de declararse competente y conocerlo de todas formas. Ya. ¿Hay algún requisito especial para interponer este recurso de amparo? Al igual que el recurso de protección, en cuanto a formalidades de papel, de todo eso, la verdad que no hay requisito, ¿ya?
Sin perjuicio, como les comenté, nosotros hemos creado formularios para que hacer más fácil la forma de interponer estos recursos. Entonces la gente solicita estos formularios, los llena y es más fácil para ellos y más fácil para también los ministros que van a leer ese recurso. El único requisito, como dice acá, es, bueno, dice no haber hecho uso de cualquier otra acción legal, ¿ya? O también otro requisito que no está acá indicado es que la privación de libertad todavía esté vulnerada, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si yo soy detenido hoy día en la noche, mañana en la mañana me dan la libertad y yo interpongo el recurso el día de mañana, cuando yo ya estoy en libertad? La Corte de Apelaciones lo va a rechazar, porque va a decir que está falta de oportunidad, ¿ya? Perdió su oportunidad, porque ya estoy libre, ya no hay ningún derecho que proteger, no hay ninguna privación de libertad que ha sido vulnerada, ya estoy en libertad. Entonces la idea es de interponer el recurso de amparo cuando existe la orden vigente todavía, o cuando yo estoy todavía privado de libertad, ¿ya? Aquí está dentro de qué plazo se puede interponer recurso de amparo. Ya el recurso de protección era en 30 días desde que ocurrió el hecho que me está ocasionando vulneración o desde que yo tomé conocimiento, pero el recurso de amparo no hay plazos. Entonces eso es lo que les decía yo, en tanto se mantenga la privación, amenaza o perturbación de libertad, ahí se interpone este recurso, ¿ya? Y ahí terminamos estos dos Profe, recursos. Dígame. ¿Sí? es que, por ejemplo, si nadie puede interponer este recurso de amparo por mí, estando yo en privación de libertad, ¿cómo lo puedo hacer si estoy, por ejemplo, en una comisaría? Bueno, uno de los derechos del detenido, hay un listado de derechos, es poder realizar una llamada, ¿ya? Y poder contar con un abogado. Siempre una persona detenida lo va a ir a ver un abogado, defensor penal público, para ver su situación. O también, como le digo, tiene derecho usted a hacer una llamada y ahí puede llamar a un familiar para que interponga este recurso. Ya, profe. Profe, no me quedó claro algo. Dígame. Decía que no hay plazos mientras se mantenga la privación de libertad, pero ¿y si esa persona está en libertad después y no sé, por X motivo se da cuenta de que, claro, que su detención fue ilegal, todavía puede correr? Lo que pasa es que, por ejemplo, si, bueno, este recurso de amparo se puede interponer. Primero, ¿en qué caso? En el caso de que hay una orden de detención por X motivo y yo tomo conocimiento de que me están buscando. Entonces, en ese momento hay una perturbación a mi libertad, ¿ya? Me están perturbando mi posible libertad, ¿ya? Ahí lo puedo interponer. Y el segundo caso es que yo ya estoy privado de libertad, ¿ya? Si yo estoy en el calabozo, estoy en la celda, estoy en la cárcel, mientras yo esté ahí, va a surtir efecto mi recurso de amparo, porque lo que busca el recurso de amparo es acabar con esta perturbación, es decir, en el primer caso, acabar con esa orden que está dando vuelta, y en el segundo caso, acabar con mi privación actual de libertad. Entonces, en esos dos casos lo puedo presentar, no en el caso de que yo luego ya obtuve la libertad y me di cuenta de que era ilegal. No, ahí ya no tiene sentido, porque lo que busca este recurso es, como te digo, eliminar la perturbación, es decir, la orden que anda dando vuelta, y eliminar mi privación actual de libertad, ¿ya? Eso es lo que va a buscar. Si yo quiero buscar alguna indemnización por error judicial, ya ahí tengo que dirigirme a la Corte Suprema, o hacer una demanda civil en Tribunal Civil, para que me paguen el dinero por daño moral que yo crea que haya obtenido. El recurso de amparo no va a buscar eso. Ya, estos dos recursos lo que buscan es tratar de obtener la restitución del derecho que a mí me ha sido vulnerado, ¿ya? Y esta cosa de los derechos que te tienen que decir cuando eres detenido, esto como que va de la mano con esto de que la gente se pueda dar cuenta de que está siendo detenido de forma ilegal. O sea, que por ejemplo que no te hagan la lectura de tus derechos, ¿eso Sí. es como una razón para interponer un recurso de amparo? Sí, porque ahí se está vulnerando, no se está realizando el procedimiento de detención de forma legal, claro. Entonces ahí entramos en una detención ilegal, ¿ya? Para poder detener a una persona tienen que darse ciertos requisitos entre lo que está la lectura de derechos, y si no se hace, claro, podría interponer un recurso de amparo. Ahora, ¿cuál es el problema práctico del recurso de amparo?
El problema práctico que pasó mucho ahora en todo este tema de las manifestaciones es que las personas a veces eran detenidas en la tarde, después de las 4 de la tarde, que es cuando funciona la Corte de Apelaciones, o en la noche. Ujú. Entonces yo sí enviaba mediante el correo electrónico, subía al portal el recurso de amparo. El recurso de amparo se iba a ver recién al día siguiente, cuando los funcionarios llegamos a las 8 de la mañana. Y lo más probable, y en muchos casos se dio que a esa hora ya habían dejado en libertad a los manifestantes. Podían pasar de las 4 de la tarde quedando detenidos y los dejaban en libertad a las 5 de la mañana o a las 7 de la mañana. Entonces en ese caso no sirve. Entonces ya no ocurrió. Exacto, ya no hay privación de libertad. Entonces lamentablemente existe Profe, esa pero problemática en la práctica. ¿Ah? y en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿O quedarse de brazos cruzados nomás porque así se hizo y así se hace? En ese caso no se puede hacer mucho. Lo único que se puede hacer es tratar de contactar a un abogado para que el abogado haga presión ante el fiscal y dejen en libertad lo más pronto posible al detenido. Que eso es lo que ocurría. Yo sé que habían varios abogados que estaban en protección de los manifestantes y estaban esperando afuera de las comisarías y llegaban los detenidos y ellos comenzaban ahí a tratar de que Carabineros los dejara atenderlos, entrevistarse con ellos. De repente podía llegar el fiscal, ellos trataban de contactarse con el fiscal. Entonces eso, más que eso, no se podría hacer, ya por un tema práctico, porque finalmente, claro, para que esto tuviera una efectividad 100%, entonces tendríamos que estar los funcionarios judiciales trabajando todo el día, toda la noche, para poder atender esto. Ya los ministros de la Corte, los jueces tendrían que también estar trabajando a las 3, 4 de la mañana para poder atender estos casos especiales y no se hace, o sea, recurrentemente no se hace. Eso, profe, yo le quería consultar, por ejemplo, mañana es 1 de mayo, es feriado renunciable. En el caso de que, por ejemplo, exista un accidente de tránsito, ¿hay algún fiscal de turno por ser fin de semana, feriado, y a pesar de que sea el accidente, no sé, a las 3 de la mañana, porque también ocurren hechos, y eso pasaría directamente al lunes para que comience todo el proceso judicial? No, siempre hay funcionarios de turno, pero de turno dentro de términos de trabajo de oficina, ¿ya? Entonces, mira, el fiscal es el que tiene la labor más complicada, junto con el defensor. El fiscal de turno tiene que atender llamados telefónicos de las policías a cualquier hora, ya pueden llamarme a las 3 de la mañana, un homicidio, como fiscal de turno, tengo que ir a las 3 de la mañana a ese lugar a cotejar todos los antecedentes, a dirigir la investigación. Pues el fiscal es el que dirige a las policías para que ellos investiguen y tomen todos los antecedentes. El fiscal tiene esa labor más compleja. ¿Ya? Después el defensor también podría ser llamado al defensor de turno a cualquier hora para ir a constituirse al lugar, ¿ya? Porque para que toda esta investigación esté acorde a la ley y se haya que tomar alguna declaración por parte del fiscal al presunto homicida, también tiene que estar el defensor ahí. Entonces ellos tienen como esa pega más de terreno. El juez de turno, también hay un juez de garantía de turno de temas penales, también está al llamado, porque él lo pueden llamar a cualquier hora para pedirle autorización de alguna diligencia judicial, ¿ya? A cualquier tipo de diligencia que pueda vulnerar la garantía de la persona, como alguna escucha telefónica o alguna toma de declaración, tiene que ser autorizada por el juez que está de turno. Entonces ellos funcionan a cualquier hora. Y todos los días hay funcionarios trabajando en los tribunales penales, ¿ya? Todo lo que es juzgado de garantía, todos los días se trabaja ahí. Yo también trabajé en juzgado de garantía, me tocó trabajar días de Navidad, Año Nuevo, pero dentro del horario, ¿ya? Uno llega a las 8 de la mañana y se va a las 4, 5, 6 de la tarde, dependiendo hasta que termine el trabajo. Entonces nunca Profe, una causa penal va a quedar de un fin de semana el tipo ahí encerrado, no. Se ven causas los días viernes, feriado, sábado, domingo, todos los días se ven causas en los tribunales penales. y claro, y en el caso, por ejemplo, de la gente, o nosotros que podamos trabajar en los medios de comunicación, o que la gran mayoría de todos los compañeros les va a pasar en algún momento, cuando el fiscal determina, porque generalmente así el único vocero quien puede determinar es el fiscal, porque por ejemplo, si hay un accidente de tránsito en la carretera, está el cuerpo en el sector y a lo mejor se necesita ir a sacar la declaración, el carabinero no está autorizado, por ejemplo, para poder conversar con la prensa, y es el fiscal en el caso el que tiene que conversar, y si el fiscal, por ejemplo, no da el pase, o por ejemplo no está José Troncoso, que es el vocero de la Fiscalía, ¿cómo se puede realizar nosotros de los medios de comunicación o los compañeros que en algún momento van a
van a estar ahí, sacar ese pedacito que es fundamental que necesitan los medios, porque a veces, por ejemplo, los fiscales no siempre hablan, que regularmente lo hacen, pero como Antofagasta es tan pequeñito, de repente ocurren cosas los fines de semana y no, o no hay declaraciones, o los comunicados llegan los días hábiles. Claro, claro, ese es un problema que no está regulado, ¿no? Los fiscales, pues ellos pueden tener regulaciones internas a ese respecto, pero por lo menos por ley no se obliga a nadie a tener que dar una declaración en el sitio del suceso. No habría ahí obligación legal. No. Profe, ¿y los jueces y fiscales de turno, cada cuánto van cambiando? Lo pregunto por el seguimiento de cada caso. Ya. Mira, los fiscales de turno, yo la verdad que fiscalía de otra institución, yo ahí desconozco, pero por lo menos los jueces son por semana, ¿ya? Ahí cada semana va un juez de turno distinto. Yo me imagino que los fiscales deben funcionar igual, pero como te digo, como es una institución aparte del Poder Judicial, que es donde yo trabajo, ahí la verdad que lo desconozco, pero estamos hablando ya de temas administrativos, organización interna. En el caso de los juzgados de garantía, el comité de jueces, todos los jueces se reúnen y ellos determinan ruedas de turno. Me imagino que los fiscales deben funcionar semanalmente, que es un periodo de tiempo, me imagino, más lógico para poder desempeñar una función de turno, estar trabajando todos los días, día y noche. Ya, entonces ahí vimos, terminamos entonces con lo que era el recurso de amparo y recurso de protección. Ya, entonces, espero que hayan entendido la importancia de estas dos herramientas constitucionales, ¿ya? Y ustedes como periodistas también es importante que puedan propagarlo como información, ¿ya? Ya. Oye, se pasó rápido el tiempo, ¿eh? Continuemos. Ya, me gustaría que alguien me puede dar una distinción de qué entiende por ética y por moral, sin miedo a equivocarse. No, en esto hay muchas opiniones, así que no va a estar ni bueno ni malo. ¿Alguien se quiere aventurar con una opinión respecto de ética y moral? Yo creo que... Ah, no. Dale No, dale, nomás. no, dale, no. No, sí, es súper corto. Yo creo que ética es como normas que nos impone la sociedad que debemos cumplir. Y la moral la crea uno a partir del círculo cercano, en base también a la ética. Ya, bien. Nosotros hicimos, o sea, la mayoría quizás, hicimos el ramo de ética que imparte la universidad. Y por lo que yo recuerdo que decía el profesor, no sé si me recuerdo estará bien o está como al revés. La moral es lo que dice Andrés, que son como normas impuestas a través de la historia de la sociedad, y la ética lo que hace es estudiar estas normas desde la perspectiva individual de cada uno. Ya. Perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar? Lo mismo, así que la moral se basa como en la obediencia de normas, costumbres, no sé, por mandamientos culturales, como aceptadas por la sociedad y como que sirven como como un modelo de conducta. Y la ética es como que trata de fundamentar una manera de vivir un pensamiento humano y como que trata de llegar a como una mejor manera de vivir, una cosa así. Es lo que entendí yo como por el paper que mandó. Perfecto. Ya. Si el Sí, tema, la el verdad, profe también nos hizo ver el código de ética de los periodistas, nos hizo leer, al menos en el curso que hice yo, nos hizo ya. ver la ética periodística, las definiciones, los deberes que tenemos, Nada, eh, profe, vínculo con la comunidad, todo eso. Perfecto. profe, yo quería agregar mi percepción respecto a los conceptos. Ya. Sobre todo que yo considero que la ética tiene que ver con el discernimiento entre el bien y el mal, y efectivamente concepto normativo, como decían bien mis compañeros. Ante esto yo he buscado y he estado leyendo también el paper que usted mandó, y se me ocurre este ejemplo de
y ejemplos que ocurrieron en la historia, como en la época nazi de Alemania, en donde si bien había toda una ideología nazi, habían normas, habían muchos nazis y militares que sí se enamoraron de judíos, entonces, o de mujeres que pertenecían a aquella ideología, entonces, en ese sentido, éticamente ellos están haciendo lo correcto, que es estar enamorados, algo totalmente natural, algo que sobrepasa todas las normativas sociales, pero en la normativa nazi era amoral porque no estaba en la moral de una raza aria, ¿no? No se escuchó nada. Sí, no, yo escuché bien. Vale. Pero claro, lo que pasa es que es un tema que existe mucha controversia, mucha polémica, porque en realidad algunos opinan una cosa, ya. La primera opinión del compañero es lo que Hegel decía, ya. Entonces al final lo que es importante acá es centrarnos en la profundidad de lo que estamos hablando, ya. Por ejemplo, hay algunos académicos que dicen que la moral viene siendo una dimensión de los valores en el plano tanto individual y social, ¿ya? Entonces estamos viendo que no solamente las normas sociales, sino que también individual, según lo que dicen algunos. Y dicen que la ética viene siendo una rama de la filosofía que estudia la moral, ¿ya? También podríamos decir que la moral puede ser un sistema de imposición de lo que es bueno o es malo en una sociedad, ¿ya? Pero la norma moral no te puede coercionar, a diferencia de una norma legal, ¿ya? Una norma legal te va a prohibir ejercer o hacer una conducta porque va a ser sancionado con privación de libertad, pero una norma moral no debería ser, ¿ya? Pero resulta que existen normas morales que se han legalizado, ¿ya? Es decir, existen normas legales que reflejan en su interior principios morales, ¿ya? No sé si vieron el video que les envié. Sí. Ya, por ejemplo, este video hace una distinción etimológica de lo que hablamos, de lo que entendemos por ética y moral, ¿ya? Porque se va al origen etimológico y dice que ambas palabras vienen del griego ethos. Exacto. Pero resulta que ethos directamente al castellano significa ética, ¿ya? Pero ethos traducido mediante el latín se llama mores, y luego del latín al castellano se llama moral. Entonces, vamos viendo por lo menos etimológicamente, según algunos, que ambas palabras vienen del mismo concepto denominado ethos en griego, ¿ya? Que ethos algunos lo llaman la casa de las costumbres o el carácter de una persona, pero por lo menos etimológicamente, según algunos académicos, vienen del mismo término, con la diferencia de que ética se castellaniza de inmediato, de ethos a ética, y moral pasa primero por la latinización de ethos a mores, y mores viene al castellano. Entonces primero ahí vemos una distinción etimológica que vendría siendo simplemente la distinción de pasar por la castellanización directa y la otra pasar primero por la latinización, ¿ya? Entonces también podemos decir que la ética en Grecia se constituye como una disciplina, ¿ya? Que nace para discutir los filósofos respecto de ciertas cosas como qué sistema de gobierno es el mejor, ¿ya? ¿Qué leyes son más justas? ¿Cuáles no son justas? ¿Es necesario que haya leyes? La mejor manera de vivir, ¿ya? Entonces se aplica esta rama de la filosofía en la antigua Grecia, llamada ética, con el objetivo de discutir finalmente cómo vamos a vivir mejor, ¿ya? Cómo nos vamos a organizar mejor, cuál va a ser nuestro concepto de felicidad. Luego de eso podemos irnos nosotros los abogados siempre buscamos cuando hay alguna palabra que hay controversia respecto de ella, siempre nos vamos a lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo nos vamos a lo que dice la Real Academia y buscamos la palabra ético, vamos a ver si puedo compartir la pantalla para que sea más. Y entonces si vemos, por ejemplo, lo que dice la RAE respecto a la palabra ética,
Ya, relativo a la ética, ahí se refiere a la rama de la filosofía. Otro adjetivo, recto, conforme a la moral, ya, persona que estudia o enseña moral, más en desuso. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ya, ética profesional, cívica, deportiva. Y acá la última definición parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores, ¿ya? Yo la verdad que ética siempre lo entendí como la visión propia de lo que establece la sociedad como moral, ¿ya? Yo entiendo como la compañera también lo había comentado, de la ética, lo veo como algo individual, de cómo voy a comportarme yo respecto a cierto tema. Y la moral, yo la veo como cómo ha establecido la sociedad como norma de que algo es bueno y algo es malo, ¿ya? Vamos a qué dice por moral la Real Academia Española, a ver. En este caso, perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Entonces aquí vemos que la Real Academia Española hace una conjunción del ámbito tanto individual como colectivo, ¿ya? Conforme con las personas que una persona tiene del bien y del mal, que concierne al fuero interno o al respeto humano y no al orden jurídico. ¿Ya? Entonces vamos viendo que la verdad que no hay mucha concordia respecto de qué es una y otra cosa, ¿ya? Esto más que nada lo estoy pasando como es como la introducción de temas que vamos a ver ya después en la siguiente clase, con el código de ética del Colegio de Periodistas. Entonces, más que nada para tener un concepto teórico de lo que estamos hablando. Déjenme buscar otra pantalla que quiero compartir. Tengo tantas pantallas aquí que no la encuentro. Bueno, tengo un PowerPoint aquí que no lo puedo encontrar para poder compartirlo. A ver. Ya, bueno, vamos a seguir así nomás. Entonces, por ejemplo, podemos hablar también de diferencias entre ética y moral. Podemos decir que la sociedad en la que vivimos posee normas de conducta, ¿ya? Y las personas aprendemos ya dogmáticamente, doctrinariamente, uno cuando nace empieza a aprender de qué debemos hacer, qué es bueno, qué es malo, ¿ya? Por lo tanto, es un conjunto de normas que llamamos moral. Y vamos a ver que la ética vendría siendo como la reflexión crítica individual que yo voy a tener respecto de esa moral en una sociedad determinada en un tiempo respectivo, ¿ya? Entonces la moral la entendemos como un conjunto de normas y valores, ¿ya? La sociedad se rige por ese código moral y el individuo debe aceptarlo si quiere formar parte del grupo. También podemos decir que la moral tiene distintas dimensiones, ¿ya? Podemos decir que una moral madura de una persona no puede reducirse solamente a la aceptación pasiva de los códigos morales de la sociedad, ¿ya? O sea, generalmente la gente va a tener una aceptación pasiva, sin ningún cuestionamiento de cuál es la moral, cómo funciona la moral en una sociedad. Lo ideal es que cada persona pueda desarrollar una actitud crítica y autónoma respecto de cómo va a funcionar en esa moral, ¿ya? Vamos a ver, hay dos autores psicólogos sociales que desarrollaron un poco este tema, como Piaget. Ya Piaget hablaba en su moral de que habían distintas etapas. Ya teníamos la primera etapa de una moral obligatoria, ya que esto transcurre entre los 2 y los 6 años, donde las órdenes de los mayores son obligatorias y no se posee la capacidad para comprender las razones abstractas de una norma general, ¿ya? Uno solamente cumple, no tiene ninguna posibilidad
de cuestionar esa norma, más que por alguna travesura o alguna desobediencia, pero no hay un raciocinio de por qué se me impone esa norma. Luego una segunda etapa, que vendría siendo una moral de la solidaridad entre iguales, que circunda entre los 7 y los 11 años, ya es la etapa del juego que supone ya que hay reglas, por lo tanto comienza uno a tener una noción de una relación, una reciprocidad. En esta época surgen sentimientos como honestidad y justicia. Luego pasamos a una tercera etapa, que es la moral de equidad. Esto de los 12 años en adelante, que es cuando surgen sentimientos de altruismo, de interés por el otro, ¿ya? De compasión. Pero aquí también podemos irnos a las preguntas de si el hombre es bueno, nace bueno, y es la sociedad la que lo corrompe, o el hombre nace malo, ¿ya? Esa es una pregunta clásica, filosófica, pero yo estimo de que la ciencia ha dado respuesta a esa pregunta, ¿ya? Y la ciencia ha dado respuesta a esa pregunta de la siguiente forma. Todos tenemos un nervio que se llama el nervio vago, ¿ya? Que según algunos neurocientíficos han determinado que en ese nervio se encuentra desarrollado el sentimiento de la empatía. Sin embargo, no todas las personas, de acuerdo a nuestro desarrollo evolutivo, hemos logrado tener el mismo grado de desarrollo de ese nervio, donde tenemos centrada la empatía. Por lo tanto, esto podría responder la pregunta de si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, al tenor de indicar que hay personas que van a tener menor nivel de empatía que otras personas que pueden incluso hasta carecer de la empatía y convertirse en psicópatas, aquellos que no sienten nada por otra persona, ¿ya? No son capaces de ponerse en el lugar de otra persona, por lo tanto, en nuestro concepto de bueno o malo, alguien que no siente empatía por nada y por nadie sería un psicópata y lo podríamos calificar como alguien malo, ¿ya? Sin embargo, también hay estudios que dicen de que hay casos donde las personas que más éxito logran tener profesionalmente, algunos podrían darse casos de psicopatía, ¿ya? Porque no son capaces de ponerse en el lugar del otro, solamente piensan en sí mismos y quieren llegar lo más alto posible. Justamente por ese bajo nivel del desarrollo del nervio vago, que aloja el sentimiento de la empatía. Ese podría ser una respuesta de la ciencia en relación a lo que es bueno, lo que es malo, por si hay personas que nacen o se hacen buenas o malas, ¿ya? Luego tenemos a otro científico, apellido Kohlberg, que también habla de distintas etapas, ¿ya? Él habla de la primera etapa, donde lo correcto también es la obediencia a las normas, ¿ya? Segunda etapa, lo correcto ya es atender a las necesidades, la razón es servir a los propios intereses, ya una etapa más narcisista. Luego habla de una tercera etapa, donde lo correcto es lo que gusta a los demás, ¿ya? Haz lo que los demás esperan de que quieren ver, ya para tú sentir y ser considerado. Una cuarta etapa habla de lo correcto vendría siendo en que cada uno cumpla con su deber, ¿ya? Finalmente, en una quinta etapa, habla de que se admite un cierto relativismo de las normas, ¿ya? Uno puede cambiar, va otorgando prioridad o no a la sociedad. En una sexta etapa que habla Kohlberg, lo correcto se define por principios éticos autoescogidos, ¿ya? Entonces aquí vendríamos viendo ya un desarrollo respecto de la ética propia, luego de un estudio y de la simbiosis, la relación que uno va teniendo con su entorno. Sin embargo, también hay ciertos filósofos que establecían qué era ético y qué moral, ¿ya? Por ejemplo, existe la escuela del eudemonismo aristotélico, que esta escuela atribuye lo bueno al concepto de felicidad, ¿ya? Entonces, el último fin del hombre es la felicidad. Por lo tanto, ¿qué va a ser lo bueno, lo ético, lo moral? Aquello que nos haga felices, ¿ya? Tendríamos entonces ahí una primera escuela filosófica respecto de qué es lo que es bueno, ¿ya? Entonces, la buena elección va a consistir siempre en lo que nos haga felices, ¿ya? Luego podemos también ver otra escuela de pensamiento filosófico que es el hedonismo, ¿ya? El hedonismo significa la búsqueda del placer. Por lo tanto, según esta escuela, lo ético, lo moral, lo bueno vendría siendo aquello que nos da placer, ¿ya? Placer al cuerpo, placer al alma. Eso sería otra concepción ética y moral que se discutía en esos tiempos. Uno de los representantes del hedonismo fue Epicuro, ¿ya? Epicuro, uno de los filósofos que
él vivía conforme a la naturaleza, pero siempre buscando esta sensación de placer, tanto en su alma como en su cuerpo. Ya, por ejemplo, algunas ideas básicas de Epicuro, él decían, había que buscar no tener dolor, ¿ya? No tener dolor era tener una vida feliz, el placer. ¿Ya? El placer es el principio y el fin de vivir feliz. La vida requiere salud del cuerpo y serenidad del alma, ¿ya? Por lo tanto, él también hablaba de que no todo placer es felicidad, ¿ya? Y Profe, y en tenemos... ese sentido también lo podemos ligar a las creencias budistas, que la felicidad es no amarrarse a ningún objeto material ni tampoco a las personas. Exactamente, justamente porque esa escuela y otras escuelas también, incluso de pensamiento filosófico como Schopenhauer, sabían de que el ser humano vivía en constante insatisfacción, ¿ya? Había una constante infelicidad e insatisfacción de las cosas. ¿Por qué? Porque también lo que decían los budistas, de que uno siempre estaba deseando cosas. Y ese constante desear nos sume en una constante infelicidad, porque nunca estamos viviendo el presente, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre estamos pensando en algo más que deseamos tener. Entonces los budistas, claro, determinaron que la forma de lograr la felicidad, y que Schopenhauer también lo dice, es dejar de desear, ¿ya? Acabar con ese sentimiento. Por lo tanto, vivir el presente, estar en constante satisfacción con tu presente y dejar de desear otras cosas, ¿ya? Y claro, lograr el nirvana, ¿ya? Ese estado máximo donde no existe deseo, estamos en plena satisfacción y felicidad. Pero también hay otros filósofos utilitaristas como Jeremy Bentham, que ellos dicen, pero ¿qué pasa si el hombre deja de desear? ¿En qué estado evolutivo o qué sociedad viviríamos? Porque estaríamos satisfechos con todo lo que tenemos, no habríamos avanzado nada, el hombre no habría llegado a la luna, no tendríamos sociedades más evolucionadas. Bueno, cada uno tendrá su concepto de si lo que estamos ahora es algo bueno o no. Pero también habrían algunas contraposiciones a ese pensamiento budista o de Schopenhauer de que este constante deseo es lo que nos hace avanzar, evolucionar y lograr mejores sociedades. Pero Profe, y respecto a las dos, al hedonismo y a la primera escuela que nos mencionó, si a una persona le gusta matar o le gusta hacer cierto tipo de cosas, entonces dentro de su ética está bien. Si es que ellos consideran que si es que a lo que uno le hace feliz está bien, es lo ético, ¿se responde a esa lógica? Bueno, estas escuelas, claro, también establecían ciertos rangos, ciertas limitantes, ¿ya? Ellos también, como pensadores, filósofos y grandes sabios, también ponían límites. Entonces, tampoco no se metían en el relativismo. Por lo tanto, ese tipo de comportamiento no sería ético bajo ningún motivo, porque la ética como rama de la filosofía estudiaba el mejor vivir, ¿ya? El mejor gobierno, la mejor forma de obtener felicidad. Ellos ya tenían una distinción entre bien y mal. Entonces, podríamos entrar a la discusión de lo que tú me señalas, pero ahí ya estamos entrando no dentro de la rama de la ética de estos pensadores griegos, sino que estaríamos entrando dentro del relativismo moral. Y eso surge ya más adelante, pero claramente es dable, ¿ya? Es dable pensar en que si relativizamos la moral en distintas sociedades, podemos ver sociedades indígenas, tribus, que tienen ciertas concepciones que a nosotros nos pueden parecer totalmente descaradas o sin ningún sustento, ¿ya? Entonces ahí ya entramos en el ámbito del relativismo moral. Y después, como última escuela que les quería mencionar yo, el utilitarismo, que es lo que les decía respecto de una propuesta ética hecha por Jeremy Bentham, que este fue un pensador inglés, de hecho fue abogado y se tituló de abogado como a los 16 años, era un gallo, pero genial. Y según Jeremy Bentham, dice que la mejor definición respecto de ética y moral es obtener la máxima felicidad para el mayor número posible de personas, ¿ya? Él ve la utilidad como la propiedad que puede dar cualquier objeto, ¿ya? Es la propiedad de cualquier objeto de producir beneficio, ventaja, placer o felicidad.
Utilidad vendría siendo el principio ético según su pensamiento. ¿Ya? Lo útil es bueno, lo que no da utilidad vendría siendo malo. Él llama principio de utilidad al principio que aprueba o desaprueba una acción cualquiera según la tendencia que ésta parece tener a aumentar o disminuir la felicidad de la parte interesada. Los utilitaristas pretenden entonces cuantificar la felicidad y por tanto convertir la moral en ciencia, ¿ya? Medir los placeres para ver cuál es el preferido. Entonces esta escuela utilitarista tiene connotaciones también en muchas áreas, ¿ya? Él dice, si lo bueno es útil, entonces ¿para qué debe ser útil? ¿Para quién? Se hace esas preguntas. ¿Para qué? Debe ser útil para la felicidad, que en este caso nos llegaríamos entonces al hedonismo, el placer. ¿Ya? Pero finalmente ese vendría siendo el pensamiento de Jeremy Bentham respecto de su escuela utilitarista. ¿Ya? Ya, eso como marco filosófico para que vayamos entendiendo de que estamos hablando de algo que tiene mucha relatividad, porque claro, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de ciencia social, que a diferencia de las ciencias exactas no hay mucha objetividad, ¿ya? Ya. Otra cosa que podemos también mencionar respecto de la ética y la moral es, nosotros, todas las personas tenemos una voz de la conciencia, ¿ya? Esta podría ser una representación de la voz ética en cada persona. También podríamos hablar que en el derecho hay cuestionamientos respecto de si los derechos humanos y los derechos que están en favor del ser humano son anteriores al ser humano o son posteriores al ser humano, ¿ya? Entonces, en el mundo del derecho se habla de derecho natural o derecho positivo. Derecho natural serían todas aquellas normas que a nosotros como seres humanos nos preceden. Yo, al momento de nacer, ya tengo en mi mente que debe existir el derecho a la vida, debe existir el derecho a no matar. Entonces, los que son naturalistas en el derecho dicen que el ser humano no ha creado prácticamente ninguna de estas concepciones, ¿ya? Que uno nace y estas concepciones ya están creadas, son derechos naturales. La naturaleza de por sí crea la obligación de una persona de no matar a otro, que crea la obligación de una persona de no abusar de un menor de edad, ya vendría siendo el derecho natural. Sin embargo, está la escuela contrapuesta, que habla del derecho positivo, y se refieren a que el derecho lo ha creado el hombre, ya no vendría siendo algo natural. Cada ser humano, cada sociedad crearía el derecho. Entonces vamos viendo que también aquí se va relativizando un poco de si la ética y la moral vendría siendo antes, nos sucede, viene como imperativo categórico kantiano en nuestra mente, o es algo que vamos desarrollando a través de nuestro crecimiento, ¿ya? Yo siempre he creído que las grandes respuestas están en la ciencia. Por eso le atribuyo mucha importancia a lo que dicen los neurocientíficos respecto del desarrollo de la empatía. Ya para mí ahí estaría lo que es bueno y lo que es malo. También podríamos hacernos la pregunta de qué es lo ético, ¿ya? La misma pregunta que se hacían los griegos: ¿es lo que nos hace felices, lo que nos entrega alguna utilidad, es lo que nos acerca a Dios, lo que nos aleja del dolor, lo que nos da placer, ¿ya? Lo que nos aleja de la violencia? Como vimos, las cosas tienen valor porque son útiles, o son buenas o malas porque nos dan felicidad, porque son algo en sí mismo, o porque nosotros le damos valor a esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, a un alimento, ese alimento que me nutre a mí, ¿es útil porque yo le doy el valor de que ese alimento me nutre, o es porque efectivamente ese alimento tiene un valor en sí? ¿Ya? Entonces también podemos irnos a discusiones ya más intuicionistas, que se llaman, de yo darle el valor a las cosas, o las cosas tienen valor en sí mismos, ¿ya? Podríamos también hablar de que existen distintos tipos de valores ya dentro de este marco, como los sentimientos, en materia de sentimientos. Ya tenemos la alegría, con su contraposición la pena, ya en una sociedad, algo que es útil con algo que es perjudicial, ya en temas culturales estéticos, lo bello, en contraposición con lo feo, en temas jurídicos, lo justo con lo injusto, ya en temas especulativos, lo verdadero con lo falso, en temas religiosos, lo sagrado con lo profano,
Entonces, todas estas contraposiciones se van enmarcando de lo que nosotros vamos calificando como algo que es ético y algo que es moral, ¿ya? También podemos hacer un acercamiento para, en el tema del derecho, ¿ya? Por ejemplo, mencionar de que hay muchas normas morales que, como le decía yo, reflejan principios establecidos ya en la ley, ¿ya? Y para esto yo les quería citar algunos artículos que nombran justamente a la moral y las buenas costumbres, ¿ya? Por ejemplo, veamos aquí qué artículo tenemos, ¿ya? Aquí estamos en el Código Civil. Y si vemos lo que dice el artículo 1461, aquí está hablando de las cosas que corresponden al derecho y cuáles no corresponden. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el artículo 1461, estos párrafos en materia jurídica se llaman incisos, ¿ya? El artículo 1461, tenemos el inciso primero, el inciso segundo, y el tercer inciso, en su última parte, hace alusión de que hay cosas que están prohibidas por las leyes, y que son contrarias a las buenas costumbres o al orden público. Y entonces acá mencionamos el tema de las buenas costumbres, y las buenas costumbres en términos jurídicos no tienen ninguna definición. Entonces aquí nos tenemos que ir claramente a que a buenas costumbres de una sociedad nos estaríamos refiriendo a moral, ¿ya? Entonces acá tenemos ya un acercamiento de un artículo legal que tiene un principio moral de fondo, ¿ya? Luego nos vamos al Código Penal. El Código Penal, en su artículo 373, habla de la constitución de un delito, y ahí este delito guarda relación con las ofensas al pudor, miren. De hecho, este código tiene un título, ¿ya?, que se llama de los ultrajes públicos a las buenas costumbres. Como les digo, jurídicamente no hay ninguna definición de lo que es buenas costumbres. Entonces, por ejemplo, acá el artículo 373 dice, los que de cualquier modo ofendieran el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, no comprendidos en otros artículos de este código, sufrirán la pena de reclusión menor en grado mínimo a medio. Entonces, Profe, entonces eso queda a criterio de los carabineros o quienes ejerzan la ley, aplican la ley, ese tipo de artículo. Exactamente. Queda el criterio primero de las fuerzas policiales que van a tomar detenida a la persona, después va a quedar a criterio del fiscal que va a revisar si eso se constituye dentro de este delito o no, y finalmente va a quedar a criterio del juez, que lo va a absolver o condenar también si es que se enmarca dentro de esta conducta o no. Y, por ejemplo, yo en juzgado de garantía una vez vi un caso, un tipo que lo condenaron porque iba en una de estas micros que va en camino a Mejillones, y el tipo iba al lado de una mujer, y el tipo lo que hace es comienza a masturbarse al lado de ella. Y la mujer lo denuncia, y el tipo es condenado por ofensas al pudor o a las buenas costumbres, por dar un ejemplo. Entonces, claro, como dice el compañero, aquí la tipificación del delito no te da casos, no es casuístico. Entonces acá va a haber que enmarcarlo dentro de muchos casos que pueden ir modificándose en el tiempo. Imagínense, el Código Penal, estamos hablando se publicó en 1874. Entonces imagínense lo que era ofensas al pudor en ese año a lo que es ahora. Claramente hay conductas que hoy día no se enmarcan dentro de ese delito, y que seguramente en 1874 claramente estaban comprendidos y eran condenadas las personas por cosas mucho menos graves que podríamos ver hoy, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de moral y ética, hay que situarnos dentro de un marco temporal, ¿ya? Temporal, y cómo ha evolucionado la sociedad y la cultura respectiva, incluso las normas religiosas a las cuales se adscribe o no el Estado, si es que es un Estado laico o es un Estado religioso. En la Constitución también podemos ver una normativa al respecto, ¿ya? Esto se los pongo porque son casos interesantes que hablan de moral y buenas costumbres cuando no está definido en ninguna parte. Entonces, como dice el compañero, esto lo va a calificar simplemente, finalmente, el juez. Va a ser el último que va a determinar si eso es
contrario, ¿no?, a la moral y a las buenas costumbres. Aquí en el artículo 19, en el numeral 6, dice: la libertad de conciencia, la manifestación, este es un derecho, ¿ya? El derecho que asegura la Constitución de libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias, el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, ¿ya?, a las buenas costumbres o al orden público. Entonces acá da el derecho a cualquier persona de poder desarrollar su culto religioso, de tener libertad de conciencia, de manifestar su creencia, pero que no se oponga a la moral. Entonces acá, por lo menos jurídicamente, la moral se entiende como un concepto normativo societario, ¿ya? No individual, sino que una norma ya establecida tácitamente, intuitivamente por la sociedad. Entonces tendría también una sanción jurídica, pero en determinados puntos, ¿ya? Porque como lo vimos, las normas morales no tienen sanciones jurídicas, a contraposición de las normas legales que sí la tienen. Pero aquí vemos normas legales que tienen como trasfondo principios morales. Profesor, ahí Dígame. podríamos como aplicar o entender un poco de lo que es bioética con los 4 principios que tiene, porque ahí en el fondo se explica qué es la concepción que uno tiene de lo justo y lo que es bueno para uno, siempre y cuando también sea lo bueno para el resto y no perjudique a los demás, en el fondo. Exactamente. Y ahí en base a los 4 principios que tiene la bioética, como que se aplicaría, por así decirlo. Dentro de ello está la justicia y lógicamente sería como lo que aplicaría la justicia propiamente tal dentro de un país. Claro. No, claro, la bioética es una materia muy, muy interesante porque claramente está tratando de regular, bueno, tenemos la biopolítica, pero tú te refieres a la bioética por lo que dijiste, está tratando de regular el avance, sobre todo de temas como la ingeniería genética. Y eso es un tema que está muy en boga, muy actualizado. Bueno, de hecho en Netflix hay un documental muy interesante al respecto que se llama Selección Antinatural. Si pueden verlo porque abarca en cerca de 4 o 5 capítulos cómo se está usando la ingeniería genética en algunos países para modificarse, ¿ya? Entonces, yo podría modificarme genéticamente, aumentar mis capacidades o aumentar las capacidades de mis descendientes, llegando a crear lo que el historiador israelita Yuval Noah Harari llamó el superhombre, ¿ya? Él dice que las clases sociales, en un futuro no muy lejano, porque ya se está desarrollando, van a ser controladas no solamente por los que son más ricos, por la élite política, sino que además por aquellos que, gracias a este poder económico, han podido intervenir genéticamente a su descendencia, creando seres más inteligentes, con mayor memoria, con mayor dotación, no solamente intelectual, sino que física. Eso vendría a ser la pirámide dentro del orden de las clases sociales según su visión, y que claramente la bioética hoy día, con sus principios y toda su actividad, está tratando de regular, ¿ya? Porque la idea siempre ha sido la igualdad de oportunidades, ¿ya? Que todos podamos tener oportunidad de tener acceso a eso, ¿ya? No sé si me fui a otro tema, no te respondí, si no te respondí, disculpa, pero... No, profe, sí, lo entendí todo, tranquilo. Ya, ¿qué más podemos comentar respecto de esto? A ver, ya, por ejemplo, yo les quería comentar que en materia jurídica podemos indicar que se ha tratado de regular ya mediante marcos legales el funcionamiento ético y moral. Bueno, primero tratando de generar una moral común para luego influir en la ética individual de cada profesional. Entonces se han creado distintas leyes. Por ejemplo, leyes que regulan a los jueces a la hora de conocer una causa, ¿ya? Si un juez va a conocer una causa que una de las partes es familiar de él, por ejemplo, o que una de las partes, él tiene un negocio con esa persona, el juez se tiene que inhabilitar, tiene que dejar de conocer esa causa, porque si no incurre en un delito, en delito de prevaricación, y lo pueden echar, ¿ya? Lamentablemente en el Congreso eso no existe,
hay solamente un código de honor interno donde ellos dicen que se van a inhabilitar en el caso de que vayan a votar en algo donde tengan conflicto de intereses, pero generalmente eso no ocurre. Entonces yo siempre he dicho, bueno, si los jueces que imparten justicia con las leyes que hacen los legisladores se inhabilitan, incluso incurren en un delito, ¿por qué no lo hacen los políticos que están haciendo leyes para la sociedad toda? Entonces, que no se inhabiliten y no haya un delito tipificado para sus conflictos de intereses, me parece que ahí tenemos un problema ético por parte de cada uno de ellos y moral por parte de nuestra sociedad que no ha exigido eso. ¿Ya? Otra ley que sanciona también a algunos profesionales es la ley que sanciona el uso de información privilegiada en la bolsa de valores. Ya esta ley se hizo como el año 99-2000, después de escándalos ocurridos en la bolsa de valores con la empresa Endesa, Yura, se metió por ahí, Grupo Penta, ya donde claramente los que invierten en la bolsa, si además tienen información privilegiada de que las acciones van a subir o bajar, hay muchos que se han enriquecido acá en nuestro país, y para qué hablar de la Bolsa de Comercio de Estados Unidos, con la falta de regulación, ¿ya?, de esta. Entonces acá en Chile, a partir de ciertos escándalos que comprometen la moral de la sociedad toda, se ha tenido que legislar al respecto, y sancionan el uso de información privilegiada. Ya también tenemos ley que castiga la asociación ilícita, ¿ya? La ley de protección de datos privados, la ley que permite el cambio de nombre registral, la ley que crea la Comisión de Ética Pública, tenemos la ley de transparencia, donde todos los organismos tienen por obligación dar información respecto de su funcionamiento, su manejo de las platas, con las excepciones de algunas instituciones. También tenemos la ley de probidad administrativa, ya que en mi caso como funcionario judicial me dice, sin mayor detalle, que yo debo ser probo, ¿ya? Debo cumplir con la probidad administrativa, debo tener un actuar recto, ¿ya? Entonces, y eso es todo lo que hice, ¿ya? Entonces, claramente estamos hablando de un comportamiento ético acorde con la moral de la sociedad en su momento, ¿ya? Bueno, el tema periodístico, que ya lo vamos a hablar en la próxima clase, podemos hablar de publicar noticias de menores que han sido abusados sexualmente, mostrando su rostro, señalando su nombre, ¿ya? O trabajar para una empresa que ha sido muy cuestionada y publicar solo noticias positivas de la empresa como periodista encargado, ¿ya? Pero eso va a depender también de la labor de cada uno. Si yo tengo una fuente que me indica que una autoridad incurrió en un delito, por ejemplo, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Ya? ¿Qué harían en el caso si alguno de ustedes como periodista le dan una información importante de que a una autoridad incurrió en un delito? ¿Alguien me puede decir qué sería lo primero que haría? Primero, verificar si la fuente es confiable y si los hechos son tal como nos indican. Ya, perfecto. Exactamente eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Porque, como lo mencionaba anteriormente, ojalá pudieran todos los periodistas regirse por la dialéctica hegeliana, ¿ya? Que según Hegel, la única forma de llegar al conocimiento verdadero sería contraponer la tesis que me dice una fuente con una antítesis, qué cosa me dice la otra fuente, la parte contraria, y luego yo con eso llegar a una síntesis y poder, luego de toda la corroboración, llegar al conocimiento verdadero y recién publicarlo, ¿ya? Porque si ustedes no son capaces de contrastar la información, de buscar más de una fuente, no van a publicar noticias verdaderas y van a afectar a la sociedad toda, ¿ya? Entonces ahí claramente se van a ver envueltos en un tema de mal manejo suyo de ética, ¿ya? Estamos en el tiempo. Ahora me gustaría indicar, les voy a nombrar los temas que tengo de disertaciones, ¿ya? Para ver qué opinan, si hay alguno que ustedes creen que hay que agregar necesariamente. Ya aquí los tengo, se los voy a compartir, ¿ya? Mira, estos son los temas que tengo para las disertaciones, ¿ya? Primero, ética, después otro tema, moral, tercer tema, moral y buenas costumbres, cuarto tema, el Colegio de Periodistas, Consejo Ético de los Medios de Comunicación Social, análisis de fallos, le vamos a dar algunos fallos a algunas personas para que lo analicen, ley de prensa, injurias, calumnias, principio de inocencia, imputado, formalización de la investigación, recurso de protección, recurso de amparo,
ley de igualdad de género, ley de divorcio, ley de protección al trabajador por COVID-19, por ser algo contingente, seguro de cesantía, no perseverar, procedimiento simplificado, procedimiento abreviado, medida cautelar, pensión alimenticia, cuidado personal, contacto directo y irregular con el hijo, proceso constituyente, protección de datos personales, trabajo a distancia y teletrabajo, femicidio, fake news, acción civil, acción penal, prescripción penal y imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de 18 años. ¿Alguien quiere agregar otro tema que crea que es importante, o con esos temas estaríamos bien? Si se nos ocurriera otro tema, ¿podríamos mandarle un correo? Sí, sí, la idea es que sea un tema que sea Ya, ¿Ah? no, es que, por ejemplo, ahora no se me ocurre nada, pero por si se ocurre, por si a alguien se le ocurre. Claro, de todas formas, pero la idea es que sea un tema de que ustedes no conozcan y Ujú. para que nos ilustren a todos, pues ya tanto a mí como a sus compañeros, porque la idea es que todos estos temas ustedes van a quedar en conocimiento, por lo menos básico, de qué estamos hablando, ¿ya? Porque son todos temas muy importantes que tienen que manejar. Y profe, ¿estos temas ya son al azar o, por ejemplo, son como que cada número representa al número, entre comillas, de lista de cada uno? No, van a ser al azar. Van a Ya. ser al azar, y la fecha de las presentaciones, y la idea es que van a ser la próxima semana. Lo que pasa es que a mí todavía no me han dado la lista definitiva, ¿ya? Ya. Por lo tanto, a mí se me indicó de que generáramos una lista ahora con los que están ustedes acá, y yo tomo nota y les envío este fin de semana sus temas respectivos. Pues, así que, por favor, ¿cómo lo hacemos para que vayan uno por uno? A ver, veamos. Ya, O en el también chat, pues. nosotros ¿Ah? tenemos un grupo de WhatsApp y ahí como que podríamos anotarnos y enviarle la lista por correo. También puede ser, pues. O lo otro Yo que creo que es hacemos. mejor porque faltan muchos compañeros igual acá, Ya, por lo que veo. ya, entonces, ya, hagamos eso, pero ojalá lo hagan. Es que, mira, la idea es que las disertaciones comiencen el jueves de la próxima semana, así que va a depender de ustedes. Apenas me la envíen, yo les asigno el tema de inmediato y se la reenvío del correo que me llegó. Entonces, si ustedes lo hacen hoy día, yo les envío los temas hoy día. Si lo hacen mañana, entonces va a depender de ustedes la rapidez con que yo les envíe los temas. Pero Y la va a ser idea, también, también por orden de, como por apellido, ¿no? Por nombre, ¿no? ahí vamos a ver si lo hago Ya. por el orden o por el azar, ahí vamos a ver. Así Ya. que ahora yo sé que hay gente que tiene problemas de conexión o cualquier otra problemática, que me envíen correos y lo podemos obviamente dejar de lado, y en ese caso tendría que hacer un ensayo respecto del tema, ¿ya? Pero la idea es que lo Ya. hagan, la idea es que diserten, ¿ya? Porque la idea, ustedes como periodistas tienen que acostumbrarse a hablar, a exponer ideas, algo que tienen que hacer día a día, entonces tienen que desarrollar esa área. Así que los que tengan esa problemática me envían un correo, pero tienen que ser los menos y con alguna justificación real, ¿ya? Porque, como le digo, la idea es que podamos tener todos conocimiento en clase de cada uno de estos temas que son muy interesantes. Pues ya, si todos estamos presentes en las clases y escuchamos todos estos temas, vamos a quedar con un panorama tanto jurídico como periodístico, legislativo muy, muy importante, ¿ya? Porque son temas actuales que tienen que manejar y no son para nada complejos, ¿ya? Otro tip que les voy a dar es que existe en internet una página que se llama bcn.cl, ¿ya? Ahí se las puse en el chat. Si ustedes ponen en Google Ley Fácil BCN y ponen, por ejemplo, femicidio, les va a aparecer explicado de forma muy fácil, muy didáctica respecto de ese tema, ¿ya? Entonces, esa es una página muy buena que tienen que manejar. Mira, aquí se las voy a mostrar, a ver. Entonces, como le digo, BCN, ley fácil. De ahí, cuando tengan temas jurídicos de los cuales disertar, tienen que sacarlos de ahí. Entonces, por ejemplo, veamos. Aquí tengo la pantalla. Entonces, acá está, por ejemplo, ley fácil.
Pone ley fácil, BCN, y acá hay muchos temas. Entonces, por ejemplo, ya esta es la página 2, pero hay 35 más páginas que hablan de cada uno de estos temas que son muy importantes y muy atingentes. Si ustedes marcan el número 1, acá les van a aparecer las últimas leyes que se han promulgado en el Congreso. Entonces van a tener temas muy contingentes. Ahí está ley de protección al empleo COVID, seguro de cesantía, proceso constituyente, trabajo a distancia y teletrabajo. Entonces, cuando ustedes tengan que disertar respecto a algunos temas, sáquenlo de acá, ¿ya? Porque acá está de forma muy bien, con preguntas y respuestas, muy bien enseñado respecto del tema particular, ¿ya? En este caso es un poco más largo, pero hay otros que son mucho más cortos. Por este hay proceso constituyente, por eso es un poco más largo, pero acá deja clarito, muy claro, todo en lo que va a consistir el proceso de la elección de la próxima Constitución. Entonces, sáquenlo de ahí los temas, ya. Entonces, quedamos en eso. Ya, ley de divorcio. Ya me parece que ahí la tengo contemplada. ¿Cómo uno puede elegir entonces el tema? Es que lo que pasa es que si yo le doy el listado y lo van a elegir, va a haber un caos, porque algunos van a querer el mismo tema, entonces no sé. Por ejemplo, ahí escogió un compañero un tema, sí, porque, lo va a hacer al azar. No, yo creo que va a tener que ser al azar. Sí, va a tener que ser al azar. Sí, porque, mejor al azar. Porque claro, todos preferimos un tema, pero es que para que haya acá igualdad, si les doy el listado y para que ustedes se pongan de acuerdo, cuesta ponerse de acuerdo a veces con uno mismo, 2 personas, imagínense ustedes que son más de 30 alumnos, así que no, yo les voy a enviar el listado con los nombres de cada uno, se los voy a enviar al correo que ustedes me envíen con el listado de alumnos. Y eso, pues, ¿se nos queda algo afuera? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Bueno, lo otro que les quería comentar, vamos a tener 3 evaluaciones, ¿ya? La primera, que va a ser la disertación, que va a tener un porcentaje de un 20%, luego un ensayo, después le voy a dar la fecha, pero va a ser como a fines de mayo, por ahí. Ese ensayo va a tener un valor de un 30% y la prueba final, que va a ser una prueba oral, va a valer un 50%, ¿ya? Esos son los valores que he determinado por ahora. Las fechas también se las voy a estar enviando a la brevedad, ¿ya? Pero por lo pronto lo más importante es darle los temas de las disertaciones que van a comenzar a partir del próximo jueves. ¿Ya? Y el próximo jueves vamos a hablar también del Colegio de Periodistas, vamos a hablar de algunos fallos y del código de ética de esa institución. Ahí vamos a ir avanzando. ¿Ya? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Va a mandar alguna rúbrica? Porque yo recuerdo que en una clase pasada había dicho que eran 5 minutos y que tenía que tener un power. Sí, les voy en el listado que les envíe con los temas ya de cada uno, les voy a también poner cómo los voy a calificar y qué se necesita presentar junto con la disertación. Sí, eso se lo voy a enviar junto con el listado. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Estamos entonces, muchas gracias por su atención, espero haber sido claro. Cualquier duda que tengan, me la envían en el correo, ya, cualquier solicitud de información. Yo todavía no tengo acceso al portal Educa, ya me dijeron que la próxima semana me lo van a habilitar, porque como soy profesor nuevo, hay un atraso ahí con el nombramiento, pero me dijeron que la próxima semana va a estar ese portal, así que yo este fin de semana voy a estudiar cómo se usa, para comenzar a subirles toda la información por ahí, pero mientras tanto se las envío al director de la carrera y él lo sube, ¿ya? Y como les digo, cualquier duda que tengan, me envían un correo, yo se los contesto a la brevedad, ¿ya? Así que quedamos en eso. Muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan buen fin de semana. Descansen, gracias. Gracias. Hasta luego, chao. Chao. Gracias, profe. Chao. Y gracias por su aporte, su participación. Gracias. Chao.